Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar ya el webinar. Estáis en la pantalla de Meeting de Zoho y en la parte izquierda, ¿de acuerdo? Tenéis una serie de iconos. Hay un icono con una interrogación que pone preguntas y respuestas. Pues ahí podréis dejar vuestras preguntas, ¿vale? Y al final del webinar las atenderemos gustosamente, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos a comenzar. Y este webinar de hoy se centraba en ver una solución, ¿vale? Diseñada por Golive, Fin & Go, y basada en la tecnología de Power BI. Esta solución nos va a permitir controlar nuestras finanzas, ¿vale? De forma muy rápida, de forma intuitiva, ¿vale? Y muy sencilla. Y ya veréis que nos va a permitir, además, trabajar. No es algo estático, sino que vamos a poder jugar mucho con ello, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar la presentación, ¿vale? Y mi nombre es Daniel de Arcocha. Muchos de vosotros ya me conoceréis. Que no me conozca, pues soy analista en el equipo de Business Intelligence y Reporting de Golive. Ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, mi teléfono. Cualquier duda que os surja de este webinar o duda ya más centrada en Reporting, en Business Intelligence, gustosamente la atenderé, ¿de acuerdo? He nombrado a Golive y algunos ya conoceréis a Golive, igual ya trabajamos juntos, pero quien no la conozca, dos pinceladas básicas. Golive es una consultora tecnológica de negocio que comienza su andadura en 2008, ¿vale? Pero que ha crecido muy exponencialmente. Ese crecimiento exponencial ha hecho que aumente sus clientes considerablemente y lo que conlleva que tenga ahora mismo un amplio catálogo de servicios, ¿vale? Golive además ahora mismo se centra y está inmersa en la transformación digital, ¿vale? En permitir el desarrollo de la empresa 4.0 y para ello apuesta por diferentes soluciones tecnológicas, ¿vale? El software de gestión RP, GD Edwards, es el básico, ¿vale? También softwares específicos financieros, como son SAGE XRT y SAGE X3, ¿vale? Aplicaciones web y móvil, no solo aplicaciones estándar, sino también diseños más adecuados a las necesidades del cliente. Servicios también de infraestructura, servicios de monitorización de servidores, ¿vale? También servicios de Business Intelligence, de analítica de datos, de reporting, ¿vale? Realizamos proyectos de eso. Y también proyectos más centrados en analítica de negocio y de continuidad de negocio, ¿vale? Pues una vez dadas las pinceladas de lo que es Golive, vamos a centrarnos en lo que venimos a este webinar, en conocer, ¿vale? Cuál es la solución de Fin & Go, cómo funciona y qué necesitamos para hacerla funcionar, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver primero sus funcionalidades, ¿vale? Ahora en esta PPT voy a dar 4 pantallazos principales del Fin & Go, pero luego nos vamos a centrar en ver la solución in situ, en verla en Power BI, para que veáis cómo funciona, que es donde realmente vais a ver sus ventajas, ¿de acuerdo? Funcionalidades, principal, Power BI. No sé si alguno de vosotros seguramente conocéis ya qué es Power BI. Power BI es una herramienta de reporting, una herramienta de representación de Business Intelligence, y ya no solo Business Intelligence, sino que se centra en el Big Data, se centra en la ingeniería artificial, se centra en el IoT, se centra en muchísimas cosas, desarrollo de reporting. Y cuando hablo de que Power BI es la principal herramienta del mercado, no estoy diciendo nada que no sea cierto. Es decir, si nos fijamos en sus competidores o nos fijamos, por ejemplo, en las gráficas que presenta Gartner cada año, Power BI es la que más mejor posicionada está, tanto en desarrollo como en evolución, como en características, ¿vale? Es la que mejor posicionan los clientes, ¿de acuerdo? Hay otras soluciones, pero a mí la que más me gusta, sin duda, es Power BI. Y no hay más que poner en Google Power BI para darse cuenta de la solución que es, ¿vale? Y de la amplia comunidad que tiene por debajo, lo que nos va a permitir que cada día, que cada mes, ¿vale? Nos metan nuevos desarrollos, nos metan nuevas aplicaciones, nos metan nuevas características o nuevas mejoras, ¿de acuerdo? Es una solución en la que se está trabajando, se está investigando cada día, ¿vale? Pues esa es una de las grandes funcionalidades
que tiene Finango, que se basa en Power BI, ¿de acuerdo? Otra funcionalidad, y ya nos centramos más en características propias, ¿de acuerdo? Tiene un modelo relacional. Nos basamos en un modelo relacional y es que las finanzas de una compañía comparada con las finanzas de otra puede ser muy distinta, pero al final la estructura de datos es igual, ¿vale? Los datos, y luego os presentaremos en qué modelo de datos nos basamos, en qué estructura y en qué estructuras de tablas, vamos a basarnos en una estructura de tablas que vale para cualquier compañía que quiera revisar sus finanzas, ¿de acuerdo? También nos va a permitir nutrirnos de múltiples orígenes. Yo no sé los departamentos financieros dónde van a tener sus datos. Oye, igual utilizan un ERP y lo tienen ahí, o utilizan un ERP distinto para finanzas que para la operativa y lo tienen en otra base de datos, o lo tienen directamente en ficheros CSV. No lo sé, no tengo ni idea dónde tienen los datos. A mí me da igual. Yo me voy a poder nutrir de cualquier sitio y cualquier origen donde estén los datos, ¿de acuerdo? Y no solo de uno, sino de varios. A mí me da igual si lo tenéis, por un lado, la contabilidad de balance y, por otro lado, la contabilidad de pérdidas y ganancias, ¿vale? Yo voy a coger todos vuestros datos donde están y lo vamos a llevar. Eso nos va a permitir hacer Finango, ¿de acuerdo? Además, y ya centrándonos en una característica principal de Power BI, es que es una solución responsive. Eso es lo bueno. Power BI tiene una aplicación móvil gratuita. Directamente con tener tu usuario tienes una aplicación móvil donde vas a poder ver de manera responsive tus informes. Eso es una gran ventaja, ¿de acuerdo? Es una solución interactiva, como he dicho antes, no es algún pantallazo que sea estático, no, yo voy a poder trabajar, voy a poder cambiar los filtros y además, cuando ya tengáis la solución, veréis que la vais a poder modificar, ¿vale? No es una solución estática, sino que se va a poder modificar, ampliar, mejorar, ¿de acuerdo? Y es muy sencillo, ¿vale? No es algo de ingenieros o de locos informáticos y algo muy complejo, sino que es algo fácil de adaptar. ¿Qué nos presenta la solución de Finango? Pues nos va a presentar balances de situación, nos va a presentar ratios financieros, nos va a presentar los aging de clientes y los aging de proveedores y nos va a presentar las cuentas de pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? Una vez vistas las funcionalidades principales, vamos a ver ese modelo de datos y esta estructura de datos que os he dicho, que era muy similar entre todas las compañías y a la que nosotros nos vamos a ajustar a una estructura de datos estándar que tienen todas las compañías y que, por tanto, de ella se va a nutrir Finango. Vale. Todas las compañías financieras tienen una tabla contable, unos registros contables, como lo queréis llamar. Los registros contables van a una determinada tabla. Los movimientos contables, las operativas, como lo llaméis, ¿de acuerdo? Esas operativas o esas tablas contables, ¿vale? Se nutren o se pueden categorizar por empresa. Hay una organización que igual solo tiene una única empresa, pero hay alguna que tiene 10 y quiere poder ver sus finanzas por cada empresa o por grupos de ellas. Perfecto. Tenemos una dimensión que nos va a permitir clasificar por empresa. También nos va a permitir clasificar por tercero. ¿Qué es tercero? Pues todo aquel que esté relacionado con mi empresa, clientes, proveedores, por ejemplo, ¿vale? Y además esos clientes, proveedores van a poder tener clasificaciones por las que yo luego pueda trabajar. Centros de coste, unidades de negocio, como las llaméis, ¿vale? Yo puedo querer ver mis cuentas de pérdidas y ganancias para un determinado centro de coste, ¿vale? Para un determinado almacén, para una determinada unidad de negocio, ¿vale? También quiero ver los saldos, evidentemente, y los voy a relacionar. Tendré una tabla de saldos para poder ver tanto mis saldos actuales de cliente como de proveedor y poder saber de esta manera el aging, ¿vale? También tenemos una tabla que nos va a permitir meter aquí las cuentas y, por tanto, las cuentas contables que tengáis, las clasificaciones de las cuentas, etcétera. Y esas cuentas incluye la solución de Finango, unas epígrafes. Nos va a incluir unas tablas de epígrafes que ya están diseñadas con las categorías oficiales, ¿vale? Para el balance de situación y para las pérdidas y ganancias, ¿vale? Tablas que luego por medio de vuestras cuentas se van a poder clasificar y por tanto se va a poder presentar el balance de situación o las cuentas de pérdidas y ganancias. Una vez visto cómo es esa estructura de datos que está por debajo, vamos a ver cuál es la arquitectura que se monta o que se podría montar, ¿de acuerdo? Como he dicho, tenemos diferentes orígenes. Podemos nutrirnos de bases de datos porque tengáis vuestras finanzas en un ERP o en ficheros o lo tengáis en una web y nos nutramos por API. Me da exactamente igual. Todo eso nos lo vamos a llevar por medio de una extracción de datos a una base de datos
¿vale? Intermedia. Esta base de datos es donde nosotros realizaremos el tratamiento, porque igual tenéis una compañía en un sitio, otra compañía la tengáis en otro, y lo tenemos que confluenciar, o tenemos que modificar el tema de fechas, o tenemos que agrupar los saldos de proveedores o clientes. Esa base de datos nos va a servir para hacer todo ese tratamiento. Y como propuesta, Olive propone utilizar herramientas, por ejemplo, para extracción de datos, como es Pentaho, simplemente porque es una herramienta muy cómoda, funciona con lenguaje SQL y lo más importante es que es libre y gratuita, no hay que pagar nada de licenciamiento. Y luego también, como base de datos ahí intermedia, proponemos Postgre, porque es un lenguaje gratuito, es una base de datos que se puede trabajar con ella de forma gratuita, simplemente tengo que tener un servidor donde alojarla, punto. Y ya cuando tengamos toda esa información ahí, ya pasamos a realizar trabajo con Power BI. Power BI, por medio del flujo de datos, nos va a extraer todos esos datos, ¿vale? Nos lo va a llevar a nuestros cuadros, a nuestros dashboards, a nuestro informe del Fin&Go y a nuestra herramienta del Fin&Go para presentar los datos, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto 3 patas aquí. Un origen, que lo podéis tener donde queráis. Luego necesitamos montar un stage, ¿vale? Para realizar toda esa extracción y todo ese tratamiento. Y por último ya Power BI, es decir, con la licencia Pro de Power BI, que es, para que os hagáis una idea, por usuario es 9 euros mes, ¿vale? Ya tenemos todo eso montado, ¿de acuerdo? Pues una vez vista la arquitectura, ya nos vamos a pasar a ver la solución de Fin&Go, ¿vale? En Power BI. Y esperad un segundo porque voy a finalizar la presentación. Y ahora, ¿veis correctamente la web de Power BI? Perfecto, vale. Me están diciendo por aquí que se ve correctamente. Vale. ¿Qué montaríamos en este caso? Si habéis trabajado con Power BI, pues hay diferentes áreas de trabajo. Montaríamos un área de trabajo nueva o, si lo queréis, en un área de trabajo actual. Eso no importa para nada si ya utilizáis Power BI. Y en ese caso, pues montaríamos, como he dicho anteriormente, un flujo de datos para nutrir ese informe, ¿vale? Y lo que os voy a presentar ahora son los informes estandarizados de Fin&Go. Como digo, estos informes se van a adaptar, evidentemente, al cliente en sus colores de compañía, con su logo, etcétera. Todo eso está incluido. Y vamos a ver cómo funcionan estos informes y qué es lo que tienen. La primera pantalla que se os va a abrir es una pantalla de navegabilidad. Es la típica de botones que te va a permitir ir a un sitio o a otro. ¿Y cómo está estructurado esto? Pues está estructurado por los balances de situación, por los IGIN de cliente, por las cuentas de pérdidas y ya por el tema de ratios, ¿de acuerdo? Como os he dicho, estos botones me va a permitir navegar. Pues si le doy al balance de situación resumen, me llevará a la pantalla de los balances de situación resumen, donde me va a presentar esto. ¿Que quiero volver? Pues puedo volver al año anterior, ¿de acuerdo? Al año anterior, a la pantalla anterior, ¿vale? Esta es la navegabilidad que me permite realizar Fin&Go. También lo tengo por pestañas aquí, ¿vale? Para mí es muy cómodo navegar con pestañas, ¿vale? Cada uno tiene un gusto, ¿vale? Por eso está puesto también esta pantalla inicial, si me gusta navegar con botones. Vale, pues vamos a ver cada una de las pantallas y lo que nos ofrece. Comenzamos con el balance de situación. ¿Y qué tenemos en esta pantalla de balance de situación? Pues tendríamos el balance de situación, punto. Con la estructura del activo, con la estructura del pasivo y con esas categorías o esos epígrafes del balance que yo os he dicho, que nos basamos en la estructura oficial de balance, es decir, con activo no corriente, activo corriente, los inmovilizados, etcétera, etcétera. Esta información, como veis, se puede agrupar o se puede desagrupar, es decir, podemos utilizar la forma de agrupar o la forma de desagrupar la información. Ahora mismo se presenta completamente desagrupada, se podría presentar completamente agrupada. ¿Y qué tenemos como filtros? Muy interesante. Yo trabajo con una compañía, trabajo con 2, quiero ver el balance de situación de una empresa, de 2, de 3, de una solo, ¿de acuerdo? Pues para eso tenemos nuestro filtro de compañía, también nuestro centro de coste o unidad de negocio, porque quiero ver el balance de situación de un determinado unidad de negocio porque las controlo por separado. O también tenéis diferentes libros contables y queréis ver el balance de situación de un libro contable concreto, ¿de acuerdo? Pues para eso están metidos esos filtros, para que funcionen
de manera automática. Y luego, ¿qué me permite esta pantalla? No solo me permite ver el balance de situación actual, sino que me permite ver el balance de situación del año que yo quiero comparado con cualquier otro año anterior. Es decir, por ejemplo, aquí estoy viendo el balance de situación del año 2019 y lo puedo comparar con el año 2017 directamente. Y también podría ver el balance de situación hasta un mes concreto. En este caso lo estoy viendo hasta diciembre, pero podría ver el balance de situación hasta octubre, por ejemplo. ¿Vale? Pues funciona con estos botones y con estos filtros, ¿de acuerdo? Otra pantalla que también tiene incluida de balance de situación es ya más información estructural del balance de situación. Los mismos filtros que hemos comentado antes, compañía, centro de coste y tipo de libro, ¿vale? Y también tenemos el filtro para poder ver el balance de situación al año que queramos. La estructura que nos presenta, activo, pasivo y patrimonio neto. Aquí ya veis que está la información más concentrada, es decir, luego puedo desagrupar la información para ver la categoría inferior, ¿vale? Y ya veo más la estructura, tanto con un gráfico de quesito, ¿vale? Donde veo la estructura, lo que representa el activo corriente con respecto al pasivo corriente o al fondo de maniobra, ¿vale? Y la estructura de lo que representa, ya vemos, activo y pasivo, lo que representa el activo corriente, activo no corriente, y lo mismo patrimonio neto, pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿de acuerdo? Y esto, como hemos dicho, se puede presentar a cualquier año, es decir, yo puedo cambiar el filtro y mostrarlo al año 2018, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos ya a otra parte, a otra pata de Fin and Go, y es la pata de los ratios, ¿vale? Hay una pantalla inicial que nos va a presentar un resumen de los ratios, de todos los ratios, es decir, tanto los ratios de liquidez, los ratios de endeudamiento, los ratios de garantía y los ratios de rentabilidad. Seguimos con la misma forma de trabajar que antes, es decir, podéis tener varias compañías y queréis ver los ratios de una compañía en concreto o de un centro de coste en concreto, o utilizando la contabilidad de un libro en concreto, ¿vale? Porque tengáis varios libros contables. Entonces, en este caso se nos presenta para unos años. Yo estos años los podría cambiar, es decir, ahora estoy viendo año 2017, 2018 y 2019, pues podría haber año 2018, 2019 o podría haber más años, 2016, 2017, 2018 y 2019 y 20. Para ver cómo ha variado pues la liquidez, la tesorería, la disponibilidad, cómo ha variado en este caso el endeudamiento, ¿vale? A corto plazo y el endeudamiento normal o la calidad de la deuda. Y también ver la variación de garantía, estabilidad y la rentabilidad. Esta información es más información así bonita, información de resumen, de gráfico, ¿de acuerdo? Sí que tengo también información ya por cada ratio o por cada grupo de ratios más explotada, ¿de acuerdo? Y las tenemos en la siguiente pantalla. Pasamos a ver los ratios de rentabilidad. Lo dicho, los mismos filtros que antes, para verlos para una compañía en concreto o para varias, para verlos para un centro de coste concreto para varios, o para verlos para un libro, ¿vale? Contable. ¿Qué veo en este apartado? Veo al año que yo quiera los ratios de rentabilidad. La rentabilidad financiera, económica y ventas. Como muchas veces no recordamos entre tantos ratios y para, por ejemplo, personas como yo, que no soy financiero, no recordamos muy bien qué significan o qué es bueno un ratio cuando no es bueno el valor, ¿vale? Hay una breve descripción del valor que tiene que tener o que sería bonito que tuviese este ratio. Y además, esto trabaja, o estos KPIs trabajan como un semáforo, es decir, si el valor está dentro del intervalo correcto, nos aparecerá en verde y si no, nos aparecerá en rojo, ¿de acuerdo? Son colores que están puestos en este Pantone. Si vosotros en su día querríais otro color, pues otro color, ¿de acuerdo? Y nos presenta esta información, es decir, si yo cambio de año, pues el ratio o el valor del ratio podría variar, ¿vale? Y luego la evolución de esos ratios en ese año para esos meses, es decir, cómo ha ido variando la rentabilidad del capital en los diversos momentos del año, ¿de acuerdo? Lo mismo que ratios de rentabilidad, ratios de liquidez, pero ya presentando los ratios de liquidez en concreto. Las mismas categorías o los mismos filtros que teníamos anteriormente y, en este caso, los ratios de tesorería, disponibilidad, el fondo de maniobra y la evolución mensual de estos ratios, ¿vale? La siguiente pestaña, los ratios de endeudamiento y autonomía.
lo mismo que los anteriores, en este caso no cumple el valor o no entra dentro del intervalo correcto y, por tanto, saca un color rojo distinto del verde que nos da a imagen rápida que el ratio es correcto. Mismos filtros y misma posibilidad de cambiar de fecha para ver los ratios concretos de una fecha concreta. Los ratios de garantía, exactamente igual que lo que hacíamos antes, ¿vale? Con endeudamiento o liquidez. Y ya pasamos a la parte del aging de proveedores y aging de clientes, ¿vale? En la parte del aging de proveedores y aging de clientes, yo puedo ver los proveedores de una compañía, de una unidad de negocio o de un libro concreto y ver la deuda y el saldo de esos proveedores en concreto. El saldo, perdón, que tengo o la deuda que tengo con esos proveedores. Una tabla que se me presenta con ese aging a momento actual, donde yo puedo ver la deuda que tengo con cada uno de mis proveedores, con los que tengo deuda, y si esa deuda es futura o ya es pasada, es decir, de 0 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90 días o más de 120 días, ¿de acuerdo? Y cómo se estructura la deuda. Esta tabla la puedo desglosar, ¿vale? Para ver por proveedor cada una de las facturas y concretamente cuál es la deuda de esa factura con la fecha de de la factura y dónde recae la deuda, si a 90 a 120 días, por ejemplo. Y en este caso, ¿vale? En cualquier caso, ¿vale? Pero lo que hay aquí son tablas, ¿vale? Power BI está muy bien, es Microsoft. Es decir, cualquier cosa lo podremos exportar, ¿vale? A CSV, a Excel, ¿de acuerdo? Tenemos la opción de exportar estos datos y de exportar esta tabla, ¿vale? ¿Qué tengo aquí también? O cualquier gráfico, lo he hecho con una tabla, pero con cualquier gráfico o tabla que tengamos aquí lo podemos exportar, ¿vale? También puedo exportar directamente esta pantalla o cualquiera de estas pantallas a PDF o a PowerPoint, ¿vale? Para hacer una presentación final, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué tengo en esta parte? Tengo en esta parte gráficos, ¿vale? Ya más representando la estructura de la deuda, ¿vale? Pues vemos que mucha deuda, en concreto casi el 32%, recae de 90 a 120 días. Y en este caso presentamos el top 10 de los proveedores con mayor importe pendiente a los que tenemos que pagar y ese proveedor, su deuda, cuánto representa con respecto al resto y cuánto representa en base a esa clasificación de los días. Lo mismo que está hecho con proveedores, está hecho con clientes. Es decir, yo tengo aquí cada uno de mis clientes, puedo ver cada factura de ese cliente y concretamente dónde recae esa deuda, clasificado por mi cliente si tiene la deuda de 30 a 60, 60 a 90, 120 días, etcétera. Y luego vemos esa misma estructura de la deuda de mis clientes. Es decir, podemos ver que el 27,71% tiene la deuda de 60 a 90 días. Y vemos que el cliente 45 es el que más dinero nos debe. Y en concreto nos debe 0,09 millones a más de 120 días, ¿vale? Además, estos gráficos, ¿vale? Nos va a permitir, pues, ponernos encima y darnos más detalle, ¿vale? De la información, como cualquier gráfico o cualquier tabla que tengamos anteriormente. Y esto se puede filtrar, es decir, se puede filtrar desde aquí o podemos seleccionar un cliente y, por tanto, ver la representación de ese cliente con respecto a la deuda que tiene. Por ejemplo, el cliente 100, pues la representación de la deuda. Si busco el cliente 45, que es el que más deuda tiene, ¿vale? Pues vemos la representación de la deuda de ese cliente y vemos en el total cuánto representa. Pues vemos que el cliente con más deuda está muy repartida la deuda entre los clientes. No pasaba lo mismo que con los proveedores, ¿de acuerdo? Y luego ya pasamos a otra pata, que son las pérdidas y ganancias, y se basa en esos epígrafes y en esa clasificación que os he comentado anteriormente, que es una tabla que insertamos directamente al modelo, ¿vale? Y que representa la clasificación oficial, digamos, que se utiliza de pérdidas y ganancias. Pues donde tenemos las operaciones continuadas, el resultado de explotación, resultados financieros, el de antes de impuestos y el resultado del ejercicio. En esta pantalla, ¿qué podemos ver? Pues en esta pantalla vemos diferentes años con los importes de esos
valores o esos epígrafes de las pérdidas y ganancias y lo que representa ese epígrafe con respecto a las ventas, ¿vale? Podemos seleccionar varios años. Aquí tenemos seleccionados pues estos años, pero podríamos seleccionar otros años, ¿vale? Seleccionar las pérdidas y ganancias a un mes concreto, también podríamos hacerlo. O los libros que queremos incluir, lo mismo, los libros contables que queremos incluir, la compañía o el centro de coste para el que queramos ver esas pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? En la pantalla siguiente, ¿qué tenemos? Tenemos lo mismo, pérdidas y ganancias, pero la forma de revisar y la forma de comparar ya es distinto. Vamos a ver pérdidas y ganancias a un mes, ¿vale? Y pérdidas y ganancias del año seleccionado hasta ese mes, ¿vale? ¿Y qué nos va a permitir? Comparar las pérdidas y ganancias de ese mes con el mes con un mes de un año anterior. Es decir, yo siempre podré comparar 2 años, lo vemos aquí, podré seleccionar un año y podré seleccionar otro año cualquier anterior, está seleccionado 2018, perdón, pero podría seleccionar cualquier otro año y compararlo contra el año que tenemos como actual. Eso me representa la comparación, ¿vale? Y aquí en esta parte vemos la visión del mes, solo diciembre, y vemos la visión de todo el año hasta diciembre, en este caso. Yo podría tener también libros de presupuesto y de esta forma podría, en este caso, esta compañía no tiene metido presupuesto, pero si tuviese metido contablemente presupuesto, podríamos ver en cada una de estas partidas el presupuesto que tiene y la variación que llevamos con respecto al presupuesto, igual que se hace con el año. Y el último pantallazo que tenemos aquí es el de pérdidas y ganancias y más centrado en gráficas. Pues en este caso podemos seleccionar varios años, lo mismo para una compañía, un libro concreto que queramos ver o una unidad de negocio y ver cómo varía, pues por ejemplo, el resultado del ejercicio o el resultado de explotación o financiero o antes de impuestos. Y ya más en sentido analítico, ¿vale? Podemos ver cómo varía el EBITDA, cómo varía el beneficio antes de intereses e impuestos, el beneficio antes de impuestos o el resultado del ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es lo que queríamos presentaros como solución de FinandGo. Repetir que es una solución estandarizada, centrada en una estructura financiera de una compañía cualquiera, ¿vale? Y que es una solución que está pensada para nutrirse de cualquier origen, que necesitamos una base de datos intermedia donde confluenciar todos vuestros datos donde estén, ¿vale? Y luego, directamente, el que trabaja es Power BI, ¿vale? Que necesitaríamos un licenciamiento de Power BI. Aquí veis los colores rojos, ¿por qué? Porque hemos utilizado el Pantone de GoLive, ¿vale? Luego esta estructura o estas letras o este formato, digamos, se puede cambiar por los colores que a vosotros os parezcan, la estilografía de letra que a vosotros os parezca, ¿de acuerdo? Muy bien, pues un segundo porque vamos a ver las preguntas que tenéis, ¿vale? Vale, estamos en las preguntas y un segundo porque voy a ir al meeting de Zoho. Vale. Vale, muy bien. Pues nos preguntan por aquí si es posible no solo nutrirse con flujos de datos, vale, el que pregunta parece ser que conoce bien Power BI, ¿vale? Ni si es posible nutrirse no solo con flujos de datos, sino también con un conjunto. Sí, correcto. O sea, es posible nutrirse tanto con un flujo como con un conjunto. Utilizamos flujos de datos porque los flujos de datos, si veis algún webinar nuestro anterior, nos van a permitir después, ¿vale? No solo incorporar esos datos, sino incorporar muchos más, ¿de acuerdo? Pero de manera rápida. Y además que esos datos no se utilicen en un solo informe, sino en varios. Eso es la ventaja de utilizar flujos de datos. Vale, también preguntáis si es posible a partir de este estándar hacer alguna pantalla más con respecto a la información financiera que ya se incluye, evidentemente. No sobre este informe, si no queréis hacerlo sobre este informe y este informe dejarlo así, utilizar otro informe nuevo y ya con la información que tenéis
maquear otro informe, correcto, sin ningún problema, o añadir pestañas, tanto eliminar, etcétera, no hay ningún problema. Vale, también nos preguntan por aquí tema de seguridad. Sí, no hay ningún problema en Power BI para meter seguridad. Pensemos que tenemos varios usuarios y un usuario, por ejemplo, tiene que ver una determinada o unas determinadas compañías y otros usuarios tienen que ver otras determinadas compañías. Pues evidentemente se puede meter por seguridad, de tal manera que haya una seguridad por línea que un usuario no vería nunca la contabilidad de una determinada compañía, por ejemplo. Y no veo más preguntas. Lo dicho, voy a presentar de nuevo mi mail. A ver, un segundo porque me está... aquí. Tenemos ya el mail, ¿vale? El teléfono. Cualquier duda que tengáis, no solo con Finango, sino con las soluciones de Business Intelligence, me podéis preguntar sin ninguna duda. Si os ha parecido interesante Finango y queréis tener más información de la herramienta, más información de su funcionamiento, sin ningún problema también os podéis preguntar, tanto a mí como al equipo comercial. Aquí tenéis el mail y bueno, estamos para atender vuestras dudas, vuestras sugerencias. Muchísimas gracias por haber atendido. Creo que nos hemos ajustado bien el tiempo y nada, muy buen día a todos.